Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? De nuevo compartiendo otro momento de construir puentes, ecumenismo y diálogo interreligioso con el licenciado Jorge Strano. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, padre, ¿cómo está usted? Un tema hoy es diálogo interreligioso. ¿Quiénes forman parte de este diálogo? No solamente acá en Rosario, en Argentina, sino a nivel mundial. Y después desarrollamos un poquito el tema del judaísmo, como ya dijimos, que es una de las religiones monoteístas que forman parte del diálogo interreligioso, que no sería el ecumenismo, que ecumenismo es lo que se aplica al diálogo entre los cristianos. Esto sí. es diálogo interreligioso. A ver, ¿quiénes forman parte del mismo, de este diálogo interreligioso que la Iglesia Católica también, por supuesto, promueve, quiere, con encuentros que han hecho San Juan Pablo II, tantísimos encuentros, ¿no? En Asís, por ejemplo, Papa Francisco también con su viaje a Marruecos, ¿no? Lo de Asís ya hace más de 20 años. Sí, más, sí. sí. Del diálogo interreligioso participan todas las religiones, como decíamos en la cápsula anterior, ¿verdad? Que se entiende por religión un sistema de creencias en donde el hombre está relacionado con algo o alguien que lo trasciende. El algo y alguien lo remarco a propósito porque no es lo mismo un Dios personal como tenemos los cristianos, los judíos y los musulmanes, a un Dios impersonal, y esto no quiere ser peyorativo, como puede tener el budismo. El budismo es una de las religiones orientales que participa activamente en el diálogo interreligioso. Y también, yo me olvidé de mencionarlo esto, participan del diálogo interreligioso los aborígenes de distintos continentes. Me viene a la memoria los Sioux de Estados Unidos. San Juan Pablo II lo invitó a Asís. Sí, en su momento sí, claro. En su momento participaron. Los pueblos aborígenes, claro. Sí. Ellos, originarios se dicen. Sí, originario de los distintos continentes, perdón. Lo que quiero decir es esto. La idea es que también ciertas clases de aborígenes tienen un Dios único y personal. Claro. Esto es muy interesante porque es una riqueza muy grande, que no le viene por el lado del judaísmo, como nos viene a nosotros los cristianos, sino que a ellos les viene porque el Espíritu sopló como quiso, que esta es la verdad. El budismo y algunas ramas hindúes también participan del diálogo interreligioso, más los musulmanes y los judíos. Perdóname, antes que te vayas del tema, me encanta eso de los pueblos originarios o pueblos aborígenes. ¿Sabes por qué? Porque ellos no dicen, hablan con un respeto por la creación, la naturaleza. Es más, estuve leyendo un artículo que dice que el 85% del cuidado de la biodiversidad del mundo se debe a los pueblos originarios, claro, los aborígenes. Sí. Entonces, ellos no confunden el árbol con Dios, no confunden el bosque con Dios, no llaman Dios al árbol, no llaman Dios al bosque, a la piedra, a la roca, pero en todo ven la presencia providente de Dios, Pachamama, como quiera llamarse. Entonces, ahí está el punto, el respeto que ellos tienen por la creación. He estado viendo con ocasión del sínodo de la Amazonia, he estado viendo videos sobre la Amazonia en Brasil, todo lo que es Amazonia, ¿no? Brasil, Ecuador, Colombia, cómo ellos, si van a pescar o si van a recoger frutos al bosque o lo que sea, no sacan más de lo que necesitan ese día para consumir, por respeto a la creación. Y he visto la alegría de 2 o 3 que, bueno, cazaban a un bicho de estos que está debajo de la tierra, no sé si era ¿cómo se llama esto? Esto que, bueno, cazan... Sí, un carpincho. Un carpincho, sí. La alegría que tenían, pero ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fueron agradecer a Dios por la comida que le iban a dar, si no iban a morir de hambre ellos y su familia. Entonces, bueno, retomo el tema porque me pareció importante, o sea, porque tiene que ver con un eco de San Francisco de Asís en nuestra vida, con el respeto a lo ecológico,
con el documento de Francisco sobre la ecología como casa común, la creación. Entonces por eso lo retomo también, porque tiene mucho que ver en el diálogo interreligioso, la contaminación ambiental, la proliferación nuclear, ¿verdad? Y todo esto. Entonces ahora sí. Interesante es ver en los documentos de la Iglesia Católica la fundamentación del diálogo interreligioso en el presente siglo. Se hace hincapié en que es el bien común para lo que pueden trabajar las distintas religiones dialogando. Habida cuenta, como decía el padre Rubén Francisco hace un rato, que está fuera de toda consideración el proselitismo. Luego, si yo me junto con un judío y con un musulmán, no vamos a hacer proselitismo, no vamos a intentar convencernos de pasarnos la religión, pero sí podemos poner los bienes de nuestra religión por el bien común, que ya es estar trabajando, nosotros lo podemos pasar al lenguaje teológico, ¿sí? Podemos estar trabajando según la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Este es el mensaje profundo de lo interreligioso. También sobre esto, antes que me lo pregunte Padre Rubén Francisco, hay una escasez rayana en la indigencia. No hay gente preparada, no hay entusiasmo, entusiasmo viene de Zeus metido adentro, es decir, Dios mismo el que lo promueve. No estamos abiertos a la palabra de la gracia para juntarnos, pero se pierde una energía hermosa para ayudar a la universal voluntad salvífica de Dios. ¿Cuál es? Esta que producen las distintas religiones que sin afán de convertirse mutuamente, ponen en común sus bienes y favorecen el bien común, que es la suma de todos los bienes y es más. Es la posibilidad de que las personas, como dice la Gaudium Spes, que las personas y los grupos lleguen más fácilmente a su desarrollo como seres humanos. Luego la riqueza es enorme. Claro. Y dentro de este, digamos, o de formar parte del diálogo interreligioso, tenemos de una manera especial al judaísmo, ¿no? ¿Cómo podríamos...? Lo tenemos doblemente, lo tenemos doblemente. Nosotros los cristianos, porque son nuestros hermanos mayores en la fe. Jesús, según la carne, es judío, le dice San Pablo, ¿no? Y luego, la vertiente es enorme y podemos hablar horas de eso. Y la pregunta era... Claro, ¿qué es el judaísmo, no? Para expresarlo. Y lo otro es que es una religión monoteísta que aparte informa a una comunidad que tiene su propio Estado y además está diseminada por todo el mundo. Sí. Luego tiene una dinámica muy especial. Claro. Si el pueblo judío puede y tiene la fuerza de llevar los valores de su religión a la acción sociopolítica, sería un aporte enorme a la paz mundial. Claro, claro. Un aporte enorme a la paz mundial. Conste que estoy hablando del judaísmo, no entramos nosotros en la cuestión política del Estado de Israel, no, que eso es otra cuestión. Tampoco entramos en la cuestión de que hay un rabino mayor, digamos así, en Jerusalén y otro en Nueva York, ¿no? Sí, pero no quiero pasarse que el rabino Meyer, sí, fue el que trabajó en Argentina muchísimo, hace 80 años, por el diálogo interreligioso. Claro. Junto con algunos sacerdotes católicos, ahora no tengo los nombres, que ya en esa época estaban trabajando en el mismo sentido que decimos, hacer que las distintas confesiones religiosas aporten al bien común. Claro. Entonces, como hay cosas, por ejemplo, que hacemos los católicos cuando vamos a países, por ejemplo, a Israel, no tienen ningún problema los católicos de adaptarse, por ejemplo, para entrar a la sinagoga. De hacer, la mujer se pone la pollera larga, nos descalzamos y cosas por el estilo, ¿no? Y yo digo, qué curioso, porque no ponemos reparos a eso. Tampoco ponemos reparos a entrar sin problemas a una sinagoga, pero cuando vamos a nuestros templos sí ponemos reparos a veces en la forma de vestir o todo eso.
Pero digo, a ver, ¿qué tenemos en común judíos y cristianos? Aparte que tenemos el mismo Padre, Claro. y aparte que ese Padre es providente, ¿sí? Tenemos nada más y nada menos que los 10 mandamientos, que es la explicitación verbal, racional, de la voluntad de Dios sobre nosotros. Es decir, que con una simplicidad, comparado con lo que viene después con Jesús, ¿no? Con una simplicidad y con una didáctica enorme, Dios les dice a estos cabezaduras que somos nosotros, mira, tenés que hacer esto, esto y esto y esto para ser persona. Claro. Jesús viene y hace un resumen, una integración tan brutal, permítame el término, cuando dice, la ley y los profetas están en los 2 mandamientos. Claro. Y una cosa Porque importante, esto es una exigencia redoblada. sí, una cosa que me gustaría que sí aclarar, ya redondeando esta cápsula, si es necesario haremos otra sobre el tema, es que una cosa es el ciudadano israelí de Israel, nación, que puede ser creyente o no, la mayoría no lo es, los que viven en Israel, y otra cosa es el ciudadano judío que vive, que puede ser nacido en México, en Argentina, en Estados Unidos, pero se considera siempre parte del pueblo elegido. Ellos así lo viven. Entonces la tierra prometida para ellos es todo el mundo, no solamente Israel en Medio Oriente. Entonces ahí está la gran diferencia entre el rabino de Jerusalén y el rabino de Estados Unidos, entre ellas. Y a lo que yo iba es esto, ¿no? O sea, no tenemos que caer en un prejuicio a veces por gestos o actitudes que tiene políticamente el Estado de Israel. Sí. No tenemos que identificarlo así de plano con todo el mundo judío es igual. Porque, a ver, cuando un creyente judío es realmente fiel y coherente, piadoso, y uno puede orar con ese hermano mayor, porque tenemos en común toda una misma historia de salvación, ¿verdad? Entonces uno puede reconocerse en muchas cosas. A mí me encanta, aquí hay un director en Argentina, hay un director de origen judío, de cine, director de cine, que nos ha dejado películas frescas sobre la comunidad judía, en la cual uno se siente muy identificado, ¿no? Así que bueno, esto un poquito para hablar del judaísmo que da para muchísimo. No. Pero bueno, redondeando entonces el judaísmo, y en otra cápsula hablaremos del Islam, otro gran tema. Así que bueno, nos esperamos para la próxima oportunidad. Gracias, paz y bien.